¿Cómo es que el Inca Tupac Yupanqui cruzó el Océano Pacífico y llegó a la Polinesia con ayuda de las balsas manteñas? En este video finalmente te voy a contar los detalles de esta legendaria hazaña recogida por los cronistas de Indias y que, cada vez más, diversos estudios científicos demuestran que sí habría sucedido. Pero para entenderlo de una mejor manera, te recomiendo que revises el video anterior que subí sobre los manteños, en el que describo ampliamente sobre esta gran cultura de navegantes y comerciantes de la costa del actual Ecuador, que será la verdadera protagonista de este. Y sin más preámbulos, vamos a revivir la historia. Empecemos recordando que las crónicas hispanas tempranas, como la relación de Sámano Jerez o la de Fernández de Oviedo titulada Historia General y Natural de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, describieron las balsas manteñas y huancavilcas como las únicas que contaban con un complejo sistema de navegación a mar abierto, que incluía el material de los troncos de balsas y, sobre todo, velas de tela y guaras en lugar de timón. Particularmente, este último sistema consistía en una serie de tablas que entraban y salían del agua para dirigir el rumbo y la velocidad de la balsa ante el oleaje. Una tecnología que causó asombro incluso a los expertos marinos españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa ya en el siglo XVIII, cuando describían las balsas de los descendientes de estas culturas que aún se usaban durante la época virreinal en el territorio de la Real Audiencia de Quito. Y únicamente para aclarar, culturas del norte y el sur también fueron navegantes, pescadores y comerciantes, pero como se describe en las mismas crónicas de la época virreinal, además de los estudios arqueológicos sobre sus culturas, lo hacían únicamente cerca de la línea de costa, pues sus balsas de diversos materiales no resistían los embates del mar abierto, como sí lo hacían las balsas manteñas. Es en este marco que nos encontramos con la historia recogida por los cronistas Pedro Sarmiento de Gamboa, Martín de Murúa y Miguel Cabello de Balboa, en la que un joven Tupac Yupanqui, de solo 25 años de edad, y aún en su calidad de auqui o príncipe heredero, llegó a tierras de los manteños y huancavilcas y escuchó sobre dos lejanas islas llenas de riqueza con las que estas culturas tenían contacto. Según el historiador peruano Antonio del Busto, autor del libro Tupac Yupanqui, descubridor de Oceanía, el auqui era un hombre que no había tenido nada que ver con el mar hasta que lo conoció cuando conquistó el Golfo de Guayaquil y descubrió las balsas, y siguiendo las corrientes y los vientos, entendió que éstas podían llegar a cualquier parte. Curioso, tomó una flota de 120 balsas y unos 600 navegantes manteños con la experiencia en alta mar que su propio imperio andino no poseía. Subió en ellas a unos 1.600 soldados quechuas y alrededor del año 1465 partió desde Manta o Puná con rumbo al occidente. El viaje habría durado un año y se habrían topado con dos islas a las que llamó Aguachumbi y Ninachumbi, en donde permaneció cerca de 3 años antes de emprender el largo regreso. Hoy se cree que estas islas fueron Mangareva y Rapa Nui o Isla de Pascua, aunque algunos también teorizan de que podría haber estado en Nukujiva, en el archipiélago de las Marquesas. El mismo historiador peruano Antonio del Busto señala varias pruebas de la estancia del Inca, sus soldados quechuas y marineros manteños en esas islas, empezando por la leyenda mangareva que habla de un rey llamado Tupa, que llegó en una flota de paepae, es decir, balsas a vela con doble mástil, y que deslumbró a los nativos con la cerámica, los metales y la textilería. El segundo indicio señalado por Del Busto es una construcción de tipo incaica llamada Binapú, que se encontró en la isla de Pascua y que es demasiado similar a la técnica de apilación de piedras angulares que se desarrolló en el Tahuantinsuyo. También resultan interesantes para varios investigadores lingüistas la presencia de palabras similares entre lugares de la Polinesia y de América, como el plato de Tonga Manavita y el nombre del reino isleño de Tonga, en donde poseen un plato muy similar que lleva por nombre Pululú. O el tocado que se encuentra sobre la cabeza de los famosos monolitos de la isla de Pascua que se llaman puca y en quechua eso significa rojo. Pero regresando a las crónicas, estas señalan que a su regreso Tupac Yupanqui trajo consigo oro, plata, esmeraldas y animales exóticos, pero también unos cuantos esclavos negros que debido al color de piel de los aborígenes polinesios es evidente que se trata de ellos. Este último resulta también un dato interesante, pues varios cronistas señalan también haber visto la presencia de hombres negros en tierras de los manteños durante las primeras exploraciones a Sudamérica, por lo que se podría tratar de comerciantes polinesios o descendientes de ellos que se establecieron en la región de la actual provincia de Manabí. Ahora, adelantándonos 5 siglos en el tiempo, a mediados del siglo XX el explorador noruego Thor Heyerdahl, tras escuchar la historia de Tupac Yupanqui y los manteños, se convenció de que era posible y quiso demostrarlo. Por lo que en el año 1947 construyó una precaria balsa con madera del Golfo de Guayaquil a la que llamó Contiki y navegó durante 101 días y casi 7.000 kilómetros desde el puerto peruano de El Callao hasta Tuamotu, en la Polinesia francesa.
Sin embargo, y aunque su hazaña se volvió famosa en todo el mundo y abrió las puertas para demostrar que se pudo poblar América desde la Polinesia o viceversa, el expedicionario noruego cometió una serie de errores que serían demostrados por otro expedicionario casi 20 años después. Entre 1966 y 1973, el español Vital Alzar llevó a cabo 3 expediciones para confirmar la viabilidad de la navegación prehispánica a mar abierto que había iniciado Heyerdahl, pero al seguir sus pasos se encontró con fallos que debió corregir. El primero y más importante era que la madera de balsa indispensable para la construcción de estas barcas transoceánicas provenía exclusivamente de las costas del actual Ecuador, por lo que tuvo que mandarlas a buscar allí. Alzar notó también que su predecesor había agregado al Kon-Tiki una proa de barco y un timón de escudilla, cosas que no existían en las embarcaciones prehispánicas. Y finalmente, tras estudiar detenidamente las crónicas y estudios arqueológicos sobre el tema, notó que se debía partir desde el actual Ecuador, donde hay evidencia de estas embarcaciones transoceánicas en la cultura manteña, como he señalado. Entonces, Alzar realizó 3 viajes diferentes desde Guayaquil para probar su teoría. El primero, la Pacífica, que salió el 23 de octubre de 1966 con 4 tripulantes, incluido un alférez de navío ecuatoriano, y que naufragó cerca de Galápagos porque la madera fue carcomida por gusanos. La segunda, la Balsa, que partiendo el 29 de mayo de 1970 con 4 tripulantes, incluidos un cartógrafo canadiense y un geólogo chileno, llegó luego de 160 días a Mululava, en Australia. Y la final, a la que llamó Las Balsas, que partió con 3 naves el 27 de mayo de 1973, con 13 tripulantes ecuatorianos, españoles, estadounidenses, canadienses, franceses, chilenos y mexicanos, llevando también monos y loros. Las balsas, llamadas Guayaquil, Aztlán y Mululava, llegaron luego de casi 6 meses, el 28 de noviembre, a Port Balina, en Australia, cerca de Mululava, que había sido el punto de llegada de su segunda expedición. Este segundo viaje y atraque cerca del mismo punto en 2 ocasiones confirmaron la viabilidad de la navegación prehispánica por medio de la balsa manteña, cuyo sistema de guaras y timones, así como sus velas, permitían a la nave llevar el rumbo a través de las corrientes transpacíficas. La teorización del encuentro entre la América precolombina y la Polinesia se disparó en las siguientes décadas, pero sobre todo durante los primeros años del siglo XX, con el lanzamiento de diversas hipótesis y el inicio de diferentes estudios que pudiesen comprobar aquel desconocido capítulo de la historia universal. Todo hasta que un estudio genético publicado por la revista Nature en julio de 2020, en el que participó un nutrido grupo multidisciplinario de científicos estadounidenses, mexicanos, noruegos, británicos y chilenos, analizó la variación de todo el genoma de individuos de 17 poblaciones de la Polinesia y 15 grupos nativos americanos de la costa del Pacífico, en busca de signos de mezcla entre ellos. El artículo científico, que lleva por nombre El flujo de genes de los nativos americanos en la Polinesia es anterior al asentamiento de la isla de Pascua, evidencia de manera concluyente el contacto de individuos de ambos lados del Pacífico alrededor del año 1200 de nuestra era, lo que resultaría contemporáneo con el asentamiento comprobado de la remota Oceanía. El estudio señala además que la mayor coincidencia genética se da con los grupos de lo que hoy son las costas nortes de Ecuador y el sur de Colombia, aunque no se sabe si el contacto sería desde América hacia la Polinesia o viceversa. Y con este dato concluyente se puede entender el por qué Tupac Yupanqui habría tenido que llegar a tierras manteñas para escuchar de las lejanas islas de Aguachumbi y Ninanchumbi, pues es evidente que fue este pueblo navegante el que tenía contacto con ellos desde al menos 200 años atrás. Y con esto ya conoces un poco más de la historia precolombina de los pueblos que habitaron el territorio del actual Ecuador, y de una de las historias más fantásticas de los últimos años, que finalmente empieza a demostrarse como cierta. Cuéntame en los comentarios si lo conocías y qué opinas al respecto. Y conmigo nos vemos en un próximo video. Un saludo para todos.